Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar un top de los que considero son los mejores 5W40 que hay a día de hoy en el mercado para tu motor. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. El siguiente top lo he seleccionado de entre los más de 100 modelos que llevo analizados aquí en el canal, teniendo en cuenta principalmente la composición de la base, el paquete de aditivo y las propiedades físicas. Todos ellos son aceites de altísima calidad, muy por encima de muchas otras marcas y modelos de fabricantes mucho más conocidos y comerciales, y sobre todo son útiles tanto en vehículos que se utilicen para uso civil como vehículos que se usen para uso deportivo. Empezando por orden alfabético tenemos el Krohn Polytech 5W40. Krohn es un fabricante holandés muy poco conocido, pero este modelo en concreto es posiblemente uno de los más interesantes que tiene dentro de su catálogo. De este aceite destacaría principalmente la base utilizada, lleva en torno a un 60-65% de concentración de aceite base PAO, lleva una ligera concentración de aceite base éster y también lleva un compuesto que es lo que hace especial a este aceite, que se llama poliankilenglicol. Es un compuesto que durante muchos años se ha utilizado para los sistemas de compresores de aire acondicionado, tiene muy buena estabilidad tanto a bajas como a altas temperaturas y ahora han reformulado ese compuesto para hacerlo soluble con los aceites de motor y está dando muy buenos resultados. A destacar también, este aceite lleva un paquete de aditivos antidesgaste muy vigoroso. Siguiendo por orden alfabético tenemos el archiconocido fabricante alemán Liqui Moly y dentro de su catálogo tiene una gama alta, sus modelos más top que pertenecen a la gama Synthoi. De este aceite destaca la base utilizada, en torno a un 70% de aceite base PAO, una muy buena base, un paquete de aditivos muy vigoroso y en cuanto a sus especificaciones técnicas es uno de los que mayor estabilidad tiene a temperaturas extremas, logrando un punto de inflamación de 250 grados y un punto de congelación de 60 grados bajo cero. El siguiente modelo es el Meguin Super Lichtlauf 5W40. Este modelo de aceite es un clon, una copia, prácticamente se puede decir que sale del mismo grifo que el Liqui Moly Synthoil 5W40 que hemos visto anteriormente. De hecho, el fabricante Meguin, que es un fabricante alemán, pertenece al grupo empresarial de Liqui Moly. Comparte el mismo paquete de aditivos, la misma base y las mismas propiedades físicas que el Liqui Moly Synthoil, pero la gran diferencia con respecto al Liqui Moly es su precio, que es mucho más atractivo. Estamos hablando que prácticamente cuesta la mitad de precio que te cuesta el Liqui Moly. Es sin duda alguna el 5W40 de este top con la mejor relación calidad-precio. El siguiente aceite de este top es el Miller's CFS 5W40 NT Plus. Es un fabricante con sede en Reino Unido y este modelo en concreto tenía mis dudas sobre si añadirlo o no a este top. A destacar sobre todo el paquete de aditivos utilizado, un paquete de aditivos muy vigoroso, de los más vigorosos sobre todo en cuanto a molibdeno de todo este top. La base utilizada en torno a un 50% de aceite base PAO, alineado con en torno a un 8-10% de base éster, una muy buena base, pero hay dos cosas que me chocaron un poco en la review que realicé del mismo. Por un lado, la viscosidad, no se trataba de un 5W40, sino de un 5W30. Por otro lado, hay un aspecto que no me gustó mucho y es su alto porcentaje de evaporación. De hecho, es el peor porcentaje de evaporación de este top y no sé a qué es debido, porque en principio la calidad de la base utilizada es muy buena, pero tiene esa peculiaridad que no me gusta demasiado. El siguiente modelo es el Motul 300V 5W40. Este modelo he tenido serias dudas sobre si incluirlo o no en este top. Lleva un paquete de aditivos muy vigoroso, muy rico, sobre todo en cuanto a molibdeno. La base utilizada lleva en torno a un 10% de aceite base éster, que es de las más altas de este top. También utiliza un compuesto llamado naftaleno alquilado que ayuda a reducir la fricción, así como también a dar miscibilidad al resto de los aditivos utilizados. Pero en contra, aceite base PAO solo lleva una concentración de en torno a un 30%, que lo considero bastante escasa tratándose de un aceite con corte tan deportivo, y su porcentaje de evaporación NOAC es muy elevado, se encuentra en torno a un 9%. Teniendo en cuenta la relación calidad-precio, pues posiblemente sea de los que peor parados salgan este top. Como he comentado, no es un mal aceite, pero siendo un aceite con corte tan deportivo y teniendo en cuenta el precio que tiene, Motul lo podría haber hecho un poco mejor. El siguiente modelo que he seleccionado para este top se trata del Ravenol
VSI 5W40. Ravenol es un fabricante alemán que poco a poco se está abriendo mercado tanto a nivel europeo como aquí a nivel nacional. Este modelo podemos considerarlo como el más sencillo, entre comillas, de su gama 5W40 con corte deportivo. Este aceite en concreto tiene una concentración de aceite base PAO de en torno a un 50% y tiene un paquete de aditivos muy vigoroso, todo acompañado con una buena relación calidad-precio. El siguiente modelo de este top se trata del Ravenol VST 5W40. Este podemos considerarlo como el hermano mayor del Ravenol VSI. La base utilizada lleva en torno a un 60% de aceite base PAO, alineado con en torno a un 5% de aceite base éster. A diferencia de su hermano pequeño, el VSI, este VST 5W40 cuenta con una tecnología que Ravenol ha llamado USVO, que básicamente es un sistema de polímero específico que ayuda por un lado a que la resistencia al cizallamiento sea más fuerte, así como también la viscosidad que tiene inicialmente el aceite se mantenga inalterada durante más tiempo. Tiene muy buenas propiedades físicas y en cuanto al paquete de aditivos, que también es bastante vigoroso, hay que destacar el uso de wolframio. El wolframio es un aditivo antidesgaste antioxidante que Ravenol lo utiliza exclusivamente en su gama alta. El siguiente modelo, también dentro del fabricante Ravenol, se trata del RCS 5W40, el buque insignia del fabricante. Sobre el hermano pequeño de este, el VST, este da un giro de tuerca, lleva una mejor base con en torno a un 70% de PAO, así como también añade mayor concentración de éster, entre un 7 y un 10%, así como también el compuesto que también utiliza Motul, que es el naftaleno alquilado, que como he comentado ayuda a reducir la fricción, así como también aportar miscibilidad al resto de los aditivos. Otro modelo que sin duda es digno de estar en este top es el Redline High Performance 5W40. Para mí es a día de hoy el mejor 5W40 que hay en el mercado. Redline es un fabricante estadounidense muy poco conocido aquí en España y en general en Europa, pero que poco a poco se está abriendo mercado. En cuanto a la base utilizada, es a día de hoy el fabricante que mayor concentración de éster utiliza. No lleva menos de un 40% de éster, es posible que llegue hasta un 60%. El resto es base PAO, es sin duda alguna de las mejores bases que hay a día de hoy en el mercado, si no la mejor. El paquete de aditivos tampoco se queda escaso por ningún sitio, muy vigoroso en cuanto a aditivos antidesgaste y molibdeno, y también a tener en cuenta el porcentaje de evaporación, que es a día de hoy uno de los 5W40 con menor porcentaje de evaporación que conozco. Tiene un par de inconvenientes. El primero sería el tipo de envase que utiliza el fabricante. Como buen fabricante estadounidense no se maneja por el sistema de medida en litros, sino en galones. El envase de un galón no llega a tener 3,8 litros y el envase de un cuarto de galón no llega a 1 litro, eso hay que tenerlo muy presente. Su disponibilidad es bastante escasa, ya que no hay muchas tiendas que lo comercialicen, y posiblemente el peor inconveniente es su precio. Es de los 5W40 que aparecen en este top, es el más caro, pero también hay que tener en cuenta que es el mejor. Otro modelo que entra en este top es el Rowi Hitech RS 5W40. Es un fabricante alemán muy poco conocido, pero este modelo en concreto es un modelo muy a tener en cuenta. En cuanto a la base utilizada, lleva en torno a 60% de base PAO, una muy buena base, y en cuanto al paquete de aditivos sí que es posible que sea el que menos destaca dentro de este top. No es un paquete de aditivos excepcional, pero sin duda es un paquete de aditivos más que suficiente. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Y este ha sido mi top 9 de los que yo considero los mejores 5W40 que hay a día de hoy en el mercado dentro de los aceites que llevo analizados aquí en el canal. De seguro hay alguna marca o modelo de algún fabricante que desconocemos y que puede ser también muy interesante. Si quieres conocer información más detallada de los aceites que aparecen en este top, abajo en la descripción te voy a dejar distintos links donde vas a poder ver las reviews completas de cada uno de los aceites que aparecen en este top. Y ahora muchos os estaréis preguntando, vale, estos aceites son aceites top, pero ¿son compatibles con mi vehículo? Bien, con esta tabla podemos salir de dudas. ¿Para qué vehículos están destinados estos aceites? Pues para vehículos tanto gasolina o diésel que no lleven sistema de posttratamiento de gases, llámese FAP, DPF, GPF, SCR, etc.
¿Cómo sé si mi vehículo lleva o no FAP? Bueno, pues en principio si es un vehículo diésel y se ha comercializado aquí en la Unión Europea, ten por seguro que si se ha vendido posterior al año 2009, lo lleva. Eso tenlo por seguro, salvo excepciones muy concretas. Si es anterior al 2009, pues posible que durante la transición, año 2007-2008, había vehículos que sí que lo equipaban, vehículos que no. Para salir de dudas, lo más fácil es que te acerques al concesionario a preguntarlo. Si tu vehículo es gasolina, pues en principio no lleva sistema de posttratamiento de gases, no lleva filtro de partículas, salvo algunos modelos que se han estado comercializando desde el año 2018-2019 aproximadamente. Ya algunos modelos empezaban a equiparlo y a partir de este año, este presente 2021, prácticamente todos los modelos gasolina que se comercialicen lo van a llevar. Otra opción también muy válida es comprobar tu manual de usuario para comprobar si te indica las especificaciones que debe de cumplir el aceite a utilizar en tu motor. Todos estos modelos que aparecen en este top te son válidos si por ejemplo tu vehículo te indica que utilices aceite con norma ACEA A3B3 o ACEA A3B4, lo que son aceites considerados como full SAPs. También si el manual de usuario te indica API SJ, SL, SM o SN, muchos de estos modelos lo cumplen, incluso la versión más moderna API SN. Y en cuanto a homologación de fabricante, pues estos aceites los puedes utilizar donde por ejemplo se recomiende la norma de BMW LL98 o LL01, así como también la norma LL04 en el caso de que tu vehículo no lleve filtro de partículas. En cuanto a las normas BAG, pues te vale si el fabricante te recomienda que utilices la norma 50000, 50100, 50200 y 50500. Aquí añadiría también la norma 50501 si no lleva sistema de posttratamiento de gases, si no lleva FAP. También donde se requiera la norma Porsche A40, normas del grupo Mercedes 226.5, 229.1, 229.3 y 229.5. Del grupo FCA, principalmente Fiat o Alfa Romeo, todas las normas de este grupo empiezan por 9.55535. Pues estos aceites te son válidos si cumple con la que termina en D2, G2, GH2, H2, M2, N2 y Z2. También te son válidos si tienes un vehículo del grupo PSA, Peugeot, Citroën con la norma 2294, 2295, 2296 o 2300. Del grupo Renault, así como también Dacia o Nissan que equipen motores de origen Renault con la norma RN700 o RN710, así como también General Motors, aquí en Europa principalmente Opel, que requiera la norma LLB 025 o LLA 025. Aquí también cabría añadir la norma GM Dexos 2 siempre y cuando tu vehículo no lleve sistema de posttratamiento de gases. Bueno, y hasta aquí el final del vídeo. Dad las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal, tanto con la suscripción de YouTube como las donaciones de PayPal. Dad las gracias a todos los suscriptores y a todos los que me veis. Ya hemos superado la barrera de los 10.000 suscriptores, cosa que jamás pensé que iba a llegar, y mucho menos en menos de un año. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.